Hoy es un día pues bien significativo y en el que estamos, yo creo que muy unidas como provincia, porque hoy ya pues llegan a territorio amazónico Virginia, Delia Liliana y María Elena. Dianita todavía no, pero seguramente pronto podrá ir. Y ya llegan pues con el propósito de ser y de estar ahí en el territorio. Entonces hoy es un día muy significativo. Es un día de acción de gracias. Es un día para seguir sintiendo también que este carisma está vivo y que el Señor nos abre caminos pues en medio de los pobres, pero también en zonas y en las que pues nos corresponde como ir sin brújula, en un territorio desconocido, en el que la única certeza es que vamos de la mano de Él. Y eso tiene mucho sentido en el marco también de este espacio de formación. La sabiduría de los orígenes en el fondo es la de la confianza plena en Dios, la de disponernos para buscar siempre su voluntad, la de ir más allá de eso que podemos reconocer o percibir, la de darnos sencillamente y serenamente, la de desacomodarnos, incomodarnos por el reino, por lo fundamental. Hoy yo siento que es un día de fiesta, porque pues esta semilla como que adquiere un cauce para hacerse fecunda ahí en ese sí generoso de Liliana, de Virginia, de María Elena y de Diana. Y en el sí de ellas también el de todas nosotras, que en disponibilidad pues queremos también seguir buscando siempre el querer de Dios. Por eso hoy como oración vamos a escuchar esta canción que hicimos pensando en ustedes, esta canción en la que reconocemos, como lo reconoció Juan en el origen, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que lo único que nos corresponde a nosotros es pronunciar en fidelidad ese sí, que nos cambie la vida, que nos cambie la historia, que nos haga más dóciles para poder dejarnos llevar donde no sabemos. Es dejarnos llevar donde no sabemos, pero con la certeza de que vamos con Él y en compañía de María. Vamos a unirnos entonces a ustedes, Virgi, Lili, María Elena, Dianita, y nos unimos pues con este deseo de que el Señor haga fecundo este sí. Levantarse cada día y respirar, buscar lo bueno, la luz, lo bello, aquietar nervios, acallar miedos, confiar en lo bueno que vendrá, elegir mirar al otro con bondad. Son camino y vida llenos de verdad. Tropezar, equivocarse y comenzar, hacer borrón y cuenta nueva una vez más. Dejar que tu abrazo nos cure las heridas, alzarse de nuevo después de una caída, mirarnos en tus ojos
caminos que no dejan de esperar, son camino y vida de luz de verdad. Camino que recorrer acompañados, verdad que nos orienta a cada paso y vida, esa vida que aligera los peldaños que subimos poco a poco de tu mano. Camino, verdad y vida, derrochados, regalados, recibidos sin que tú nos pidas nada a cambio. Camino, verdad y vida, sin fianzas, sin engaños. Camino, verdad y vida, para todos a tu lado. Quiero hacer de ti mi camino, quiero alimentar mi alma con tu verdad, quiero sentir que la vida eres tú, enciende mi luz y mi vida, Jesús. Quiero hacer de ti mi camino, quiero alimentar mi alma con tu verdad, quiero sentir que la vida eres tú, enciende mi luz, quiero alimentar mi vida, Jesús. Quiero sentir que la vida es mi camino, enciende mi luz, quiero alimentar mi alma con tu verdad. Quiero sentir que la vida eres tú, enciende mi luz y mi vida, Jesús. La sabiduría del origen consiste en reconocer que la vida, que la plenitud de la vida es Jesús. Y por eso, pues hoy damos gloria a Dios y nos alegramos. Yo las invito a que le pidamos a nuestras hermanas de la comunidad de El Milagro que abran el micrófono. Se va a escuchar un poco de ruido porque lógicamente la señal no es muy buena, pero me parecería muy lindo que ustedes nos contaran en un momentico antes de escuchar a Silvia cómo están, qué sentimientos las acompañan hoy y cómo las recibieron. Sí, qué pena. Es que el problema fue que nos vino enseguida un señor que iba a conectar el fogón y nos iba a organizar una cosa en la cocina, entonces se fueron aquellas a atenderlo, pero ya va a acabar. Entonces estamos todas dispersas, mejor dicho. No te preocupes, Virgito, cuéntanos tú tranquila, cuéntanos. Bueno, entonces yo les cuento. Salimos a las 8 de la mañana de la casa. Fue una salida muy sentimental, porque las de allá, como ya estaban acostumbradas a la presencia de las otras, bueno, unas lloraron, cierto que les íbamos a hacer mucha falta, sobre todo a las otras, yo no, porque acababa de llegar. Y fue una cosa muy linda porque nos acompañaron solos hasta la puerta, porque en la camioneta donde veníamos solo cabían las maletas y nosotras. Y el señor que nos llevó fue don Marcelo, que es como de la compañía allá, nos acompañó casi que hasta el avión. No, todas veníamos como con ese sentimiento de que qué vamos a encontrar, no vamos a llegar a la casa, vamos a llegar a la Fe y Alegría, ¿qué será eso? Bueno, igual sería nos esperó el chofer de Fe y Alegría, él nos recibió. Y cuando llegamos acá a Fe y Alegría, estaba Julio con todo el equipo. Entonces ellos nos recibieron, esos fueron besos, canciones, la alegría que por fin se llevaba a cabo la llegada de nosotras.
bueno, etcétera. Entonces, bueno, estuvimos un rato ahí con ellos, molestando y hablando y abrazándonos. Luego ellos nos invitaron a almorzar donde Juanita. Entonces allá fue el almuerzo donde Juanita, que es una señora que hace almuerzos aquí en El Milagro. Y después del almuerzo nos fuimos para la casa, pues la casa que va a ser, ¿no? A ver qué naturaleza, nosotros contentos, hay papayas, hay limones, hay piña, no se imaginan qué cantidad de frutas hay en esa casa. Entonces, el Señor es uno de los que fue de alegría explicándonos cómo se llamaba cada mata, para qué servía. Bueno, nosotros con esa emoción de que ya estábamos allá, para qué queda esto. Fue muy emocionante y los sentimientos eran como de que al fin se logró llegar al milagro. Entonces llegamos después acá a la Fe y Alegría donde vamos a vivir y hemos pasado la tarde arreglando, ¿cierto? Limpiando, barriendo, organizando, sacando de las maletas porque no hay pues donde poner la ropa. Es una cosa supremamente simple. No hay donde poner la ropa, no hay agua, entonces el agua es recogida en tanques. ¿Qué más les digo? Apenas el fogón, nos prestaron un fogoncito de dos fogoncitos, pues, y lo está instalando porque no quería funcionar y todo eso, pero hemos estado con una alegría, todas, ¿cierto? Aquí está el Señor. Ya llegó el Señor, que les contáramos cómo estábamos, qué sentimientos teníamos y todo eso. Bueno, no, muy contentas, todavía no me lo acabo de creer. Nenita, alza un poquito la cámara para verlas mejor el rostro, se ven partidas. Ahí creo que está mejor. Y creo que han sido muchos detalles de parte del equipo de la red. Ha sido muy lindo porque nos dieron la sorpresa. Pensábamos que solo íbamos a estar con Hernán, que fue por nosotras, y sin embargo ellos estaban escondidos, pues, y apenas vieron la camioneta, nos dieron la sorpresa. Creo que fue un detalle que a mí, pues, fue como muy significativo, ¿no? Sentirse esperada, que les producía mucha alegría, cantaron para nosotras. Y dijimos, bueno, almorcemos juntos, y ya habían enviado pues a preparar el almuerzo, es decir, que todo el equipo de trabajo nos espere y se hayan venido desde Iquitos para estar con nosotras. Yo creo que ha sido un detalle de acogida que te sobrecoge, ¿no? Entonces, sí, ya te hacen sentir en casa, así que bueno, aquí contentos. Sí, ojalá tuviéramos el cartel. Sí, un chico grabó el videíto, así que se lo vamos a mandar porque fue muy emotivo, fue la verdad que muy lindo que uno se queda con el corazón así muy sensible. Y después fuimos a esto que acaba de decir Nena, fuimos a recorrer la casa, ¿no es cierto? Ellos nos iban diciendo todas las plantas que había, o sea que no se puede sacar ninguna porque todas las plantitas sirven, todas tienen una función. Realmente fue muy bonito. Recorrimos con ellos el patio de la casa, así que, y hablábamos eso, y ellos muy entusiasmados decían, la casa de todos va a ser, sí, tal cual, la casa de todos. Así que, bueno, estamos muy contentas, realmente. Ay, qué decirles, emociona mucho. Y nos dieron este detallito para echarnos aire a todas. Dianita, está guardado el tuyo, ¿eh? Muchas gracias por este compartir. Dianita, ¿tú quieres decir algo? Hola, estoy muy emocionada también. De todas maneras, con ganas de que, bueno, pronto estar allá. Muchas gracias y me conmovió todo lo que están contando. Pues sí, estaban muy unidas desde que se subieron al avión, desde, bueno, todo. Sí, estamos todas muy unidas también a ustedes cuatro en este día que sin lugar a dudas un día de fidelidad a los orígenes. Y por eso hoy le damos la gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos disponemos entonces unidas de manera especial a ustedes a escuchar a Silvia
que nos siga aproximando a esta sabiduría del origen, que definitivamente pasa por poner la mirada en Dios y por sencillamente entregarlo todo. Bueno, Lidia, muchísimas gracias. Un comienzo muy emocionante, que de verdad como que por lo menos a mí me da envidia ese volver a esos orígenes. Pero bueno, ya sabemos que allá estamos representadas todas y que ellas cuentan con nuestra oración, nuestro interés, nuestro apoyo. Bueno, entonces, a ver, antes de empezar la presentación de hoy, me gustaría saber si alguna o algunas pudieron hacer algo de la tarea que me pidieron y les envié, porque eso nos puede servir como de introducción a lo que vamos a ver hoy. Entonces, si hay alguna que haya hecho algo, que haya podido reflexionar eso y nos lo comparte, sería muy bueno. Bueno, a ver, yo no hice nada, pero sí leí. Volví a leer lo que ya habíamos leído hace unos meses. Y además de lo que me había impresionado aquella vez, que me impresionó mucho, pues lo de el aprecio del padre de Borde por la mujer y todo eso. Ahora descubrí cómo es como el paradigma de cómo se hace verdaderamente un discernimiento. A mí me llamó mucho la atención la búsqueda de los padres jesuitas, la búsqueda de Juana de Estonán, y cómo todo eso se hacía con tiempo y medida. Por eso, por ejemplo, cuando la encontraron a ella, que ya empezaron a compartir los sentimientos que había en cada una de las partes, ella no se dejaba llevar por la emotividad, ni decía, sí, ya yo lo había pensado, o tal y cual, o adivinar lo que yo estaba pensando, nada de eso. Era como con una medida, una precisión, como con un peso, y después fue cuando le fue compartiendo a ellos todo lo que ella misma había sentido. A mí me llamó muchísimo ese camino discerniente que hicieron ellos hasta llegar al final, y cómo respetaban totalmente la búsqueda de ella, y no solamente la de ella, la búsqueda de la otra señora, que en un principio pensaron ellos que podía ser la persona indicada, pues le dijeron unas 2 o 3 veces y la señora descubría que no, que ella no era para eso. Pues la dejaron expresarse y la dejaron también que ella siguiera su camino como ella estaba viendo delante de Dios. A mí me pareció verdaderamente, no sé, y además era como una apropiación total de que era como de ellos, lo que ellos estaban buscando, no era que estaban como haciendo un camino para que otra persona lo hiciera ella sola también y dejarla sola, sino que se lo apropiaron totalmente y fue entre las dos partes como se fue haciendo todo. A mí verdaderamente me encantó esta parte que no había profundizado la vez pasada yo. Y me gustó muchísimo cómo ese discernimiento que hicieron, lo hicieron de tal manera que les permitió descubrir lo que ya habíamos dicho la vez pasada, la vocación profética de Juana de Estonán. Surgió esa iluminación a partir del discernimiento tan serio y tan, no sé, con tanto peso que ellos estaban llevando. Yo como que me detuve en eso, y ya como había dicho otras cosas la vez pasada, no me detuve en lo otro, sino que me detuve en eso, verdaderamente, y me gocé de ver lo que es un discernimiento hecho verdaderamente a la luz del Espíritu. Yo decía, porque no tenía tiempo de ponerme a escribir cosas ni nada, pero yo decía, de aquí se pueden sacar miles de elementos de lo que es un discernimiento bien hecho.
bueno, no digo más para no demorarme, pero de verdad que me gustó muchísimo esa parte. Nosotros tuvimos, bueno, a ella se le ocurrió buscar como en internet, en los videos de la clase pasada, de la historia de la orden, el capítulo, la quinta, que fue la quinta clase, que es todo lo del libro tercero. Y nos ayudó mucho, fue emocionante como ir recordando cómo el proceso que Dios tuvo con Santa Juana fue un poco parecido al de San Ignacio, porque cómo la lleva al cister a un momento de oración, de reflexión, luego viene, continúa en la mot, en esa soledad, en ese encuentro con ella misma, y fue como el inicio de la gestación de la compañía. Fue, y luego ya pues vemos el discernimiento que hace, pero fue muy enriquecedor, nos emocionó. Y yo no sé si las hermanas quieran decir algo, pero para mí fue como darle gracias al Señor por la vida de la Santa Madre. Digo, ver que realmente la Compañía de María está enraizada en la espiritualidad ignaciana. Ahí se ve clarito. Hicieron los ejercicios, el padre se me olvidó el nombre, el padre les dice que a medida que hacían los ejercicios les iba hablando de las constituciones, ¿cierto? Porque en realidad como que las constituciones eran también una expresión en la vida de esos ejercicios que ellas habían hecho. Entonces yo decía, pero vea, es que no se puede dudar cómo la Compañía de María está enraizada en la espiritualidad ignaciana desde la fuente y desde lo más importante de la espiritualidad ignaciana, que son los ejercicios y las constituciones. Entonces eso quería como resaltarlo. Yo, bueno, bien parecido a lo que han dicho, y entonces no voy a repetir, pero quiero leer un trocito del comentario que hace el padre Busonier a esta historia, como dice él. Dice que una obra que es de Dios, no se puede dudar, quien condujo todo de manera admirable. Muchas circunstancias se pasó Santa Juana por tantas épocas y esto en su vida para realizar sus designios sin que los hombres pudieran penetrarlos hasta no ver su éxito. De verdad, cuando uno ve ya la compañía y sabe por dónde pasó, y eso fue lo que discernió Santa Juana en la mot, pues realmente sí, no se puede dudar, Dios estaba ahí haciendo algo para la iglesia. Y otra cosa que me gustó mucho, Silvia nos lo ha repetido varias veces, ese esquema de que el centro de todo es el carisma, es ese Dios irrumpir en la historia de Santa Juana, que está totalmente inmersa en la historia de la iglesia y del mundo en su momento, y Dios irrumpe ahí, siembra en ella una inquietud, y en las compañeras, pues no con la misma intensidad, pero sí el padre de Bordes les pide que expresen sus sentimientos, que expresen qué es lo que van sintiendo, qué las lleva a buscar esto. Es la participación, digo yo, en el carisma. Eso es lo fundamental. De ahí sigue que se necesita el instituto, una autoridad que funde, una autoridad para fundar algo en la iglesia. Y ya luego las constituciones que expresan para ellas mismas y para la posteridad, pues para que eso se pueda conservar en el tiempo, eso que ha sido la gracia fundante. De verdad, lo que Silvia nos ha insistido de ese esquema me parece a mí también muy importante. Sí. Y fue lindo, sí, yo releí todo el capítulo 3, porque desde la primera vez me pareció que era muy, pero muy inspirador y muy bonito. Sí. Muchas gracias a las que hicieron el esfuerzo de leer y reflexionar, porque es que ese capítulo, como decía también Isabel, es tan hermoso, es que como que uno ve
cómo Dios va llevando todo el proceso y cómo se van uniendo todos los elementos de esa historia para llegar a lo que finalmente le presentaron al cardenal de Surtiz. Bueno, y como decía Virgi, un paso muy importante, definitivo, en ese momento fue el de los ejercicios. Entonces, por eso nos vamos a centrar ahí hoy. Lili, si nos haces el favor entonces de proyectar el Power. Bueno, entonces es que vimos en el encuentro anterior, el primero, cómo el origen primordial de las constituciones está en los ejercicios. Y eso, pues, para los jesuitas es claro, clarísimo. Ellos no pueden entender las constituciones sin los ejercicios. Y cómo las constituciones son el medio para mantener en lo cotidiano de la vida el espíritu y la pedagogía de los ejercicios. Entonces, por eso le vamos a dedicar este encuentro de hoy a profundizar en la relación ejercicios-constitución, que eso fue como el fruto de ese encuentro prolongado con el padre de Bordes para tratar de darle ya forma a lo que habían descubierto en el discernimiento que mencionaba José. Bueno, entonces la importancia que tiene esta relación. Para ponderar un poco más la importancia de esta relación en el contexto de lo que estamos iniciando, es el tema de las constituciones, voy a recordar aquí la introducción al artículo 16 de las constituciones, que es el que habla de la observancia de las reglas. Entonces miren lo que dice. La respuesta de Juana del Estolac y sus primeras compañeras a la llamada de Jesucristo se configuró en la experiencia de los ejercicios espirituales. Ahí fue como donde todo eso que iban intuyendo y compartiendo y viendo, como que ya tomó forma. Y por eso el artículo 16, que habla de la observancia de las constituciones, subraya la fuerza de conversión de los ejercicios y nos pide que volvamos a esta experiencia cada año. A mí me parece que es muy importante y espero que lo de hoy y el próximo nos ayuden como a renovar el sentido de los ejercicios que hacemos cada año y agradecer el que la Santa Madre nos haya dejado eso como uno de los medios más importantes para mantener vivo este espíritu, este carisma que el Señor nos ha regalado. Volver a la fuerza de conversión de los ejercicios. Y nos pide que volvamos a eso cada año. Entonces, es lo que vamos a tratar de profundizar. Bueno, algunos autores jesuitas consideran, y creo que hay un acuerdo en eso, que el meollo de los ejercicios está en 4 meditaciones fundamentales, y son estas: la del principio y fundamento, la meditación del Rey temporal y Rey eternal, las 2 banderas y la contemplación para alcanzar amor. Y como vamos a ver, realmente son los temas clave de los ejercicios los que configuran esa espiritualidad. Todo lo demás de los ejercicios es profundización en estos 4 temas y elementos pedagógicos que ayudan a encontrarse vivencialmente con el misterio que ahí se encierra. Entonces vamos a mirar un poquito esas 4 meditaciones, ¿por qué son tan fundamentales?
Entonces, la primera, el principio y fundamento, es la que nos sitúa en nuestro ser de criaturas, animadas por Dios y creadas por Él con un fin. Es propio de los ejercicios en las distintas etapas situarnos en el ideal, pero hacernos tocar luego la realidad para situarnos en ella y ayudarnos a perseguir desde la real, o sea, con los pies en la tierra, lo que nos dice el ideal. O sea, el vivir eso, nuestro ser de criaturas que salimos de las manos de Dios, creadas por Él con amor, con un fin, como criaturas únicas, todo eso que se profundiza en el principio y fundamento, lo tenemos que aterrizar. Entonces, el principio y fundamento nos abre a la primera semana para contemplar ese Dios creador nuestro, pero nos lleva luego a confrontarnos con nuestra realidad de pecado, para llegar luego a la experiencia de misericordia y el coloquio con el crucificado, que nos mueve a preguntarnos qué debo hacer para corresponder a tanto amor y misericordia. El profundizar este núcleo es fundamental, porque nos sitúa en el ideal y la realidad. Luego viene la parábola del rey temporal, que luego se convierte el rey eterno. La parábola del rey temporal nos lleva a despertar nuestra capacidad de apasionarnos por una causa, de aspirar a realizar grandes cosas, la capacidad de dejarnos encantar por un líder que cuenta con nosotros y nos compromete con sus proyectos. Así nos presentan al rey temporal. Y dice ahí pues el texto, es que cualquiera que tenga buen juicio se va a entusiasmar con esa propuesta. Si realmente es una persona capaz de apasionarse, capaz de determinarse por algo que valga la pena. La parábola nos presenta en primer lugar al rey temporal y luego nos presenta a Jesús como con el mismo esquema del rey que llama a que los enrolemos en un proyecto que Él nos propone y para el que quiere que le entreguemos todo. Entonces, esto es clave en los ejercicios y en las constituciones. En las constituciones ignacianas dicen algo como que alguien que no es capaz de apasionarse por una causa no es para este rey, porque se requiere enamorarse de él, apasionarse por su causa para poderlo seguir. Entonces, esta meditación es fundamental para mirar ese punto que es clave en esta espiritualidad. Bueno, la siguiente es la de las dos banderas, que va en esa misma línea de tocar la realidad en referencia al ideal. Cuando hemos hecho la oblación y le hemos dicho al Señor que sí, que queremos seguirle y que si Él nos quiere enrolar en su proyecto, estamos dispuestas a dejarlo todo. La meditación nos lleva a mirar, pues, a probar la autenticidad de nuestro seguimiento de Jesús por su camino, que no es el del Mesías, sino el del cielo. Esta meditación nos hace ver a qué Jesús estamos siguiendo. Y el del siervo, que es el de la pobreza, el de la humildad,
que pasa necesariamente por la cruz. Y es aquí donde se da en el proceso de los ejercicios la elección o la reforma de vida, ya como con más conocimiento de causa, según el estado en que esté. Entonces, estas dos meditaciones que se relacionan, en la primera es la entrega, el deseo, y en la segunda es mirar por dónde es que hay que hacer ese seguimiento y ver si confirmamos nuestra opción. Eso es como el proceso que se va llevando. Bueno, y la cuarta meditación fundamental, la contemplación para alcanzar amor, que se ha considerado siempre como un puente entre los ejercicios y la vida ordinaria, pero en realidad tiene como una doble función muy importante, esta meditación de la contemplación. En primer lugar, nos permite dar una mirada de conjunto a nuestra vida en lo concreto y a ponderar el amor que está en el fondo de ese actuar de Dios en nosotros, lo cual nos lleva a ver la vida con otros ojos. Esa meditación es muy hermosa porque nos lleva a encontrar a Dios en todo y sobre todo como a mostrar ese amor de Dios que se da en las obras, en todo lo que hace, lo que ha hecho con nosotros a lo largo de la vida. Entonces es ponderar ese amor. Y una segunda función es como una especie de entrenamiento para aprender a mirar siempre la vida y la realidad desde Dios. Es entonces una contemplación para experimentar más profundamente el amor y aprender a vivir en el amor. Entonces, ahí están como esos 4 pilares. Empieza con nuestro ser de criaturas, con el apasionamiento y la entrega por una causa, y luego el amor que nos tiene que mover siempre. Bueno, entonces, decíamos que las otras partes de los ejercicios van como a darnos indicaciones, digamos, para desentrañar como todo el contenido de esa meditación. Y es lo que se llama la mistagogía de los ejercicios, porque lo típico de los ejercicios ignacianos es que tienen un contenido cristológico fundamentalmente, pero tienen una pedagogía, propone unos medios que llevan a que esas meditaciones no se queden como en un conocimiento, en algo, pues sí, quizás de profundización en los misterios, pero que no nos toca tan profundamente que nos cambie. Entonces, esta mistagogía de los ejercicios consiste en eso, todos los medios, las indicaciones, orientaciones que da Ignacio para ayudarnos a que los ejercicios sean realmente una experiencia transformadora. La mistagogía, es como una estructura pedagógico-religiosa que consiste en una iniciación al misterio. Eso es propiamente el sentido de la palabra mistagogía, lo cual conlleva ruptura con la vida anterior, una introducción a los mitos de origen, unas pruebas y unos ritos iniciáticos que desembocan en un nuevo nacimiento. Esto es como algo que se va descubriendo mucho en el estudio del origen de las religiones.
toda esta parte iniciática. Y de hecho nosotros hablamos de la iniciación cristiana. Y cuando era el catecumenado de los primeros siglos, la iniciación cristiana era una cosa muy exigente, porque era ir llevando a la persona a descubrir el sentido del bautismo que lo iba a llevar a morir para vivir, a morir a una serie de cosas para vivir una vida nueva. Entonces, esta parte mistagógica es muy importante. Seguimos leyendo. Y otra definición de mistagogía la da Mircea Eliade, que es un filósofo que estudia mucho la religión, el fenómeno religioso y el sentido de la religión. Y él define la iniciación como un conjunto de ritos y enseñanzas orales encaminadas a lograr una transformación radical del estatuto religioso y social de la persona que hace el proceso de iniciación. Este proceso de iniciación supone el acompañamiento de un anciano, de un maestro espiritual, un experto sin el cual no hay iniciación posible. Y de hecho en los ejercicios, Ignacio pues como que no concibe los ejercicios sin el acompañamiento. Y cuando se hacen los ejercicios personalizados, acompañados, pues la experiencia toma un matiz muy distinto que simplemente cuando escuchamos una serie de pláticas y las meditamos. Ese proceso de iniciación es un elemento fundamental de los ejercicios. Bueno. Y aquí les pongo yo lo de la sabiduría de los padres del desierto, porque pues toda esta tradición iniciática en el cristianismo se da también desde allí. En la tradición cristiana, esa iniciación cuenta con la sabiduría de los padres del desierto, hombres que en los primeros siglos del cristianismo se sintieron llamados a vivir radicalmente el Evangelio después de las persecuciones. Cuando cesaron las persecuciones y el cristianismo se fue volviendo la religión del imperio, como que perdió su fuerza, perdió algo fundamental el cristianismo, y entonces estos hombres que se iban al desierto a buscar el Evangelio y a tratar de vivirlo, pues se convirtieron en esos sabios que pudieron iniciar a otros en el cristianismo. Ellos se convirtieron en maestros de quienes se les querían unir, atraídos por el ejemplo de esas vidas que hablaban con más elocuencia que muchas palabras. Es muy interesante estudiar en los orígenes de la vida religiosa, pues la vida eremítica, la de los anacoretas y los que se convirtieron después en padres del desierto, en padres de la vida espiritual, esos que iniciaban. Entonces, como que de alguna manera se siente la necesidad de recuperar esta dimensión iniciática y nosotros la tenemos en los ejercicios. Bueno, la iniciación mistagógica que se da en los ejercicios tiene su fundamento en las anotaciones y las adiciones, que las encontramos en el librito. Pero hay sobre todo dos muy importantes. La anotación quinta,
que es en la que se habla de que a los ejercicios hay que entrar con grande ánimo y generosidad. Porque para vivir esto se requiere que yo realmente quiera hacer una experiencia profunda de encuentro con Jesús y con su misterio, con eso, pero como experiencia personal. Entonces, que vaya animada por ese grande ánimo y generosidad. Y la anotación 15, que es fundamental, en la que dice Ignacio al que acompaña los ejercicios, que ha de tener muy en cuenta que el Creador se comunica directamente con su criatura, disponiéndola para la vía que mejor podrá servirle, por la que mejor podrá servirle, a medida que la persona colabora y responde a esa acción de Dios. Esto es muy, muy importante porque es caer en la cuenta de que los ejercicios, lo decimos muchas veces, los hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero lo importante es que sepamos percibir esa acción del Espíritu, que la podamos discernir, que la podamos acoger con todas sus consecuencias. Entonces, por eso es una experiencia espiritual personal la que se va realizando en los ejercicios cuando se van haciendo con esa dinámica. Bueno, las adiciones, como decíamos, son indicaciones muy concretas que da Ignacio para mejor hacer los ejercicios y hallar lo que se desea. Muchas se refieren a la oración, a la manera de preparar la oración, a la manera de introducirse, a la manera de terminar la oración. Bueno, hay muchas que van en ese sentido, otras que van en cuanto al examen, al discernimiento, a la necesidad de silencio, de soledad, de desconectarse de muchas cosas, de pasear, bueno, tantas cosas que da Ignacio como para ir manteniendo ese clima de apertura al Señor y al Espíritu. Bueno, y otras indicaciones van en la línea del vencerse a sí mismo para mantenerse en el clima de los ejercicios, que son, como dice en la introducción, vencerse a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Esto de ordenar la vida es como el término de esa iniciación. Bueno. Entonces, un elemento esencial también dentro de la mistagogía es la contemplación de la vida de Cristo, el Rey eternal al que hay que seguir y del que hay que aprender. Y como vemos, toda la segunda y tercera y cuarta semana está centrada en la vida de Jesús, en el misterio pascual. Se da ahí un encuentro, un entrenamiento en la oración contemplativa, que es la oración propia de toda la segunda, tercera y cuarta semana. Contemplativa, que es contemplativa de ojos abiertos, muy tocando la realidad, y que es tan propia de la espiritualidad ignaciana. Esa contemplación incluye el misterio pascual, clave para entender la vida de Cristo y su camino, y para confirmar la autenticidad de la elección. Es como el test por el que pasó Pedro después de confesar a Jesús como Mesías,
y rechazar luego el que ese Mesías tuviera que padecer. Esto ahí es donde se ve. Hacemos la segunda semana contemplando cosas maravillosas de Jesús, pero lo que tenemos que ver luego en la tercera semana es si estamos dispuestas a seguirle hasta la cruz, convencidas de que es el camino que lleva a la vida. Bueno, entonces, el fruto de ese proceso de iniciación, se puede decir que mediante ese proceso, tal como lo proponen los ejercicios, estos configuran una manera particular de situarse en el mundo y que la persona que se forja espiritualmente en esa experiencia adquiere como un perfil que podría definirse así. La persona que se ha formado en los ejercicios, esto lo dice mucho el padre Arrupe, tiene un perfil muy definido y unos cuantos rasgos de ese perfil son los que siguen ahí. Entonces, los rasgos de ese perfil serían alguien que vive conscientemente su ser de criatura, fruto de la gracia y el amor creador de Dios, pero también consciente de estar atravesada por la fragilidad, el pecado y abierto a la misericordia de Dios que en Jesús levanta siempre y nos anima a entregarnos a Él. O sea, alguien consciente de lo que ha visto, asimilado y experimentado en esa primera semana. Alguien capaz de apasionarse por una causa con un horizonte amplio y poseído por una determinación firme de entregarse a ella, liderando o colaborando con otros en lo que se propone. Es otro rasgo importante de ese perfil. Alguien enamorado de Jesús y de su camino de pobreza y humildad, dispuesto a seguirle, consciente de que es un camino que contradice los criterios del mundo y que pasa necesariamente por la cruz para llegar a la vida verdadera que Él vino a traer al mundo. Esto es muy importante, enamorado de Jesús, pero consciente, y las constituciones nos lo dicen, es un camino que conduce necesariamente a la cruz, que contradice, que va contracorriente. Y esto le exige discernir siempre y optar en coherencia por lo que Jesús le va indicando. Bueno, seguimos con esos rasgos de ese perfil. Alguien que ha descubierto que todo lo bueno y lo bello del mundo es obra y don gratuito de Dios, y que experimentando ese amor en el día a día, se deja penetrar por él y lo irradia en sus relaciones, en su modo de situarse en el mundo. Y finalmente, alguien que ha aprendido que la mayor gloria de Dios es que el hombre viva, y desde ahí ora con todo su ser y discierne en búsqueda de acogida de lo que más contribuye a esa gloria. Esos serían como rasgos de la persona que se ha ido fraguando en esta espiritualidad a través de los ejercicios. Bueno, seguimos. Entonces, podríamos decir que ese fue el perfil
que los compañeros de Ignacio fueron adquiriendo a medida que vivían la experiencia de los ejercicios personalizados que Ignacio les daba. Esto es dentro de ese proceso que vimos en el encuentro anterior, cómo llega Ignacio, empieza como a hacer el apostolado con esos compañeros y ellos se van configurando de tal manera con ese espíritu de Ignacio, pues que se quieren unir a él y formar un grupo. Y eso, pues más o menos con este perfil que decíamos, llegaron a ser un grupo de amigos en el Señor, unidos por un mismo espíritu y animados por el deseo de ser para los demás al estilo de Jesús. Eso fue como la primera idea de ese grupo, seguir unidos y entregarse a servir a los demás. Y esto es lo que los lleva luego en Montmartre, en París, a comprometerse a seguir unidos y a hacer un voto de castidad. Es interesante. Es el primer voto que hacen, como diciendo, queremos encauzar todo nuestro ser a esta causa de Jesús, con quien nos hemos encontrado, de quien nos hemos enamorado. Y continúan buscando juntos el cómo, dónde y cuándo realizar la misión a la que se sienten llamados. Así está ya conformado ese grupo con un compromiso que ellos lo sellan también con ese voto. Bueno, seguimos. En ese proceso de búsqueda llegan a Roma. Después de pasar muchas cosas, yo ahí me salto mucho de la vida de Ignacio, pero bueno, ya los vamos a situar en Roma. La visión que tiene Ignacio en las tortas da origen al nombre con el que se van a identificar, compañeros de Jesús. Y luego, cuando desean ser instituto, es la compañía de Jesús. Continúan discerniendo su estilo de vida en pobreza, que este es un capítulo muy importante en la historia de Ignacio, todo ese discernimiento de la pobreza. Y los medios para mantenerse unidos en la dispersión. Y llegaron a ver que debían constituirse como un instituto religioso, hacer un voto de obediencia, aceptando la mediación de uno de ellos y en la búsqueda de la voluntad, la mediación en la búsqueda de la voluntad de Dios para la misión. Entonces miren qué tan interesante ahí cómo se va configurando ese instituto. A partir de ese grupo formado y unido por la experiencia de ejercicios y que llegan ya, eso, luego ya de ahí van a hacer el voto de pobreza y el voto de obediencia. Seguimos. Bueno, entonces llegan a Lili, la anterior, por favor. Llegan así a formar el instituto que presentan al Papa Pablo III para ser aprobados como instituto religioso apostólico en la Iglesia bajo la autoridad del Papa. Esto le da a la Compañía de Jesús un carácter muy novedoso en ese siglo XVI. Las constituciones ignacianas son completamente distintas de las constituciones de las órdenes que existían hasta entonces. Y ese acento en lo apostólico, pues se lo empiezan a dar los jesuitas, que se formaron con ese espíritu de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Esta es la fórmula del instituto que los jesuitas
al de que los jesuitas normalmente se refieren como instituto. Como hemos visto antes, es un elemento constitutivo de todo instituto religioso, ese que se le presenta al Papa diciéndole pues qué es lo que dio origen al grupo, cómo quieren vivir y cómo quieren vivir al servicio de la Iglesia. Más o menos son esos como los elementos. Bueno, entonces, con esa claridad de objetivos y criterios, llega el momento en que los compañeros le piden a Ignacio que redacte unas constituciones que les ayuden a mantenerse en el espíritu que dio al grupo y que los unió. El espíritu que dio origen al grupo y que los unió, y que además les dé unas orientaciones para regirse como cuerpo apostólico en dispersión para la misión. Todo eso es parte de la novedad de la Compañía de Jesús. Pero entonces vemos ahí que los ejercicios configuraron un perfil de hombre formado ahí, pero no necesariamente religioso. Y por eso dicen, la espiritualidad ignaciana nació fundamentalmente para laicos. Luego, cuando estos decidieron ser grupo, hacer esos votos, presentarse al Papa y pedir una aprobación, se convirtieron en institutos religiosos. Pero esa espiritualidad ignaciana es una espiritualidad en principio laical, que luego ellos ya le agregan toda la mística del voto de castidad, de obediencia, de pobreza y todo el sentido de comunidad y de unión y de obedecer a una cabeza, bueno, todo eso. Bueno, entonces, pues ahí tenemos el origen de las constituciones ignacianas en las que se van a basar las nuestras. Así llegaron ellos. Entonces, teniendo en cuenta esta trayectoria que precede a la redacción de las constituciones, podemos entender mejor la estructura que Ignacio les dio y el espíritu que subyace en ellas, porque son unas constituciones originales, muy distintas de las que existían. Se puede decir que las constituciones no son tanto un cuerpo de tipo legislativo, cuanto un proyecto de vida regido por unas normas y animado por un espíritu que las inspira. Y el espíritu que anima esas constituciones solo se capta en la experiencia de los ejercicios. Bueno, entonces hasta ahí llegamos hoy y en el próximo encuentro vamos a ver otro aspecto fundamental que yo llamaría la mística de los ejercicios y la mística de la espiritualidad ignaciana. Yo he hecho un poco de énfasis ahora como en la ascética, en la transformación que se tiene que dar, pero es muy importante ver el otro aspecto. Bueno, entonces, pues nos quedan un ratico como para reaccionar a esto, hacer preguntas y complementar. Yo sé que hay muchas que han estudiado más a fondo todo lo de la espiritualidad y los ejercicios y nos pueden enriquecer mucho. Creo que ha sido muy enriquecedor el aporte de Silvia hoy, desde esa aproximación a la mistagogía hasta ese ahondar en la relación constituciones-ejercicios y todas esas pinceladas que nos ubican también en torno
pues a tantos elementos de la identidad y lo que significa ser amigos en el Señor y el sujeto que se configura pues a la luz de ese proceso de conversión en los ejercicios. Muchísimas gracias, Silvia. Si queremos, abrimos los micrófonos para compartir, bueno, qué nos suscita hoy escuchar todo esto, volver a esa dimensión tan importante de nuestro origen. A ver, yo quería, pues me llegó mucho ahora el perfil que van haciendo los ejercicios en cada uno, hablando de los primeros compañeros de Ignacio, pues como esa experiencia los marca tanto que, como sabemos, ellos después de París hacen los votos en Montmartre y Ignacio se va a España y quedan de encontrarse en Venecia un poco más de un año después. Bueno, después de un año se van a encontrar para seguir viviendo lo mismo y mientras tanto pues han hecho un voto de castidad, de estar enamorados de Jesús, en fin. Y todo eso los mantiene el espíritu, porque no es que estaban comunicándose por WhatsApp, ni por correo, ni por nada de eso, sino que Ignacio los seguía acompañando, pues nada de eso en aquel momento, absolutamente nada, sino el espíritu seguía alimentando ese perfil que ya había elaborado, que ya había construido, o ¿cómo se dirá?, en cada uno de ellos a través de la experiencia de los ejercicios. Pues a mí me parece como admirable eso. Más de un año sin Ignacio ahí, algunos pues ellos juntos y viajando y todo eso hasta Venecia, y ahí se encuentran y están en lo mismo. Pues a mí eso me parece admirable, lindísimo, de verdad. Es que, bueno, yo creo que el contenido de esto es como para asimilarlo más. Yo les sugeriría, o no sé, Lili, ¿qué te parece? Que yo mande el Power, así, el Power tal cual, que lo puedan tener ahí y verlo más despacio como para ir asimilando mejor este contenido, que a mí me parece que es denso, que tiene muchas implicaciones y que sería muy bueno como que lo pudiéramos asimilar más. Pues entonces, muchas gracias a todas y que lo aprovechemos, porque de verdad yo creo que tiene mucha implicación para nuestra vida. Silvia, a mí me gustó mucho pues que nos recordaras que los ejercicios tienen una fuerza de conversión. O sea, me resonó con mucha fuerza eso hoy, porque además, o sea, lo siento como en mucha sintonía con este momento de la iglesia también, incluso de nosotros como compañía, como que pues la transformación, el necesario cambio, solo es posible desde la conversión personal y la conversión comunitaria, y como entender que es que tenemos un dinamizador tan fuerte en los ejercicios y en las constituciones, o sea, que en el fondo son un camino de conversión, porque son un camino de fidelidad. Entonces, a mí me hizo mucho bien hoy eso, te lo quiero agradecer, que nos hayas recordado eso. Bueno, gracias, Lili. Bueno, un abrazo entonces a todas.